Te presento 100 preguntas que te van a hacer y se deben hacer concerniendo a la persona que está considerando la conversión al judaísmo de Torah. Así que son 100 preguntas que la persona tiene que considerar y se las van a hacer frente a la corte judía si está considerando conversión al judaísmo de Torah, unirse al pueblo de Israel. Ahora, una persona que está considerando ser conversión al judaísmo no tiene que ser descendiente de judíos, no tiene que ser, puede ser indígena de las selvas de la Amazonas, puede venir de las junglas del Congo, puede venir de Siberia, puede venir de cualquier lado del mundo. Así que la conversión no requiere que tú seas descendiente de Israel. Ahora, en mi opinión personal, todos los descendientes de los sefarditas que fueron forzados a la idolatría de Roma tienen que regresar en forma de venganza personal contra la Inquisición que forzó a sus antepasados. La palabra anusim, que se usa para los marranos, que en verdad mar anus, de ahí viene la palabra, significa fuimos violados, o sea, fuimos forzados contra nuestra voluntad a aceptar la doctrina y la idea de la idolatría de Roma. Y aunque le diga Yeshua HaMashiach, sigue siendo idolatría. Así que estas preguntas tienen que hacerse a la persona que está buscando conversión. Ahora, para hacer conversión, tenés que estar seguro si ese es tu llamado. Porque en verdad, si tú eres de los justos de la nación, o sea, un Bene Noach, un gentil, y tú sabes tu llamado frente al Creador como gentil, estás muy bien frente a los ojos del Creador y estarías en la misma estatura de un judío ortodoxo. Inclusive, en el entendimiento judaico, un gentil que era pagano y hace arrepentimiento alcanza un nivel más alto que un sumo sacerdote. Así que, pero la persona tiene que saber para qué fue creado, para qué fui creado y qué es lo que tengo que hacer para vivir mi mejor expresión en la creación, sea como Bene Noach, sea un justo de las naciones o un judío ortodoxo. Porque te lo digo, no hay otra conversión válida al judaísmo Torah, sea judaísmo ortodoxo o no. Para que sepan, porque lo encuentro cómico, mucha gente me habla de ultra ortodoxos. Eso no existe, ya sea ortodoxo o no. Pero esto es una expresión que los seculares pusieron que no tiene sentido total. Los hasídicos son ortodoxos también, así que, pero no son ultra ortodoxos, que es ridículo tal término. Ok, así que vamos a aprender 100 preguntas que la corte judía te va a preguntar y que tú tienes que saber. Ahora, esta es parte 1 de esta serie. Si te gustaría ver parte 2, escribe aquí abajo, quiero ver parte 2. Y comparte el video a todas las redes sociales para que la gente sepa tal procedimiento. La idolatría te corta frente al Creador. Los 2 primeros mandamientos de la Torah, de los 10 mandamientos, yo soy Hashem tu Dios, primer mandamiento. Segundo mandamiento, no tendrás otros dioses frente de mí. O sea, pon tu fe en el uno. Trinidad, eso no tiene sentido bíblico. Esa es parte de la mitología de Roma que insertan y enfuerzan, pero no tiene validez bíblica en absoluto. Así que aprendamos las 100 preguntas que debes hacer concerniendo la conversión al judaísmo Torah. De nuevo, esta es parte 1, así que tal vez no terminamos las 100 preguntas, pero si quieres ver la segunda parte, hazle me gusta y comenta aquí abajo. Comencemos, vamos para allá. Shalom Aleichem, es Yonan para Punto Breslev. Te presento 100 preguntas que se deben hacer concerniendo a la persona que está considerando judaísmo de Torah. Son preguntas difíciles y también hay veces preguntas fáciles. La corte judía te va a hacer preguntas para suavizar el estrés. Muchas veces no ha estado frente de estos judíos ortodoxos que se ven serios y a veces la gente se pone nerviosa. Así que te van a hacer preguntas fáciles, pero eventualmente van a trabajar a hacer preguntas difíciles para saber si en verdad tú estás dispuesto a hacer conversión. Un punto súper importante. La persona que está considerando conversión al judaísmo tiene que estar seguro que ese es su llamado. Si ese es tu llamado, Dios va a estar detrás de ti apoyándote, va a darte el dinero que necesitas, las necesidades que tú necesitas cubrir. Eso 100%. Vivir en una comunidad judía es carito. Así que tienes que estar seguro que este es el llamado de tu razón de creación. Y Dios te va a respaldar en eso. Si ese es tu llamado. Te van a hacer preguntas de tu pasado para que tú sepas por qué tú llegaste a ver
la necesidad de hacer conversión en tu vida. Porque te van a recordar, ser justo en las naciones es suficiente. Así como ser mujer para un hombre no es necesario, porque ser mujer es suficiente para una mujer. ¿Me entienden? Así que tal vez la corte judía va a tener esa curiosidad por seguro y te va a decir, ¿qué es lo que te lleva a pensar en hacer conversión? Van a hacer preguntas de tu pasado. ¿Qué es lo que tú hacías antes? ¿Qué religión antes practicabas? ¿Qué rama de la religión? Te van a hacer esa pregunta. ¿Cuándo fue que tú fuiste expuesto al judaísmo de Torah? ¿Qué es lo que tú entiendes? Y van a esperar que tengas cierta experiencia en vida, no en YouTube, en vida. Tenés que conocer judíos y convivir con ellos un poco. Tal vez visitar la comunidad judía varias veces al año antes de considerar conversión. Una vez que la persona está segura que quiere hacer conversión al judaísmo, tiene que mudarse a la comunidad judía, no hay de otra, si no nunca va a comenzar la conversión y la corte judía nunca va a comenzar tu conversión formal. Así que eso no es negociable. Así que te van a preguntar, ¿qué es lo que te atrae al judaísmo? ¿Qué es lo que tú piensas del pueblo de Israel? ¿Por qué te querés unir al pueblo de Israel? Si tú conoces los festivales bíblicos, si tú conoces los ciclos judaicos, por ejemplo, nacimiento, circuncisión, tú conoces el sistema de matrimonio y también obviamente el sistema de divorcio, si tú conoces eso. Y quieren saber tu nivel de educación, si estás estás escogiendo educadamente, eso es importante. Quieren entender cómo tú entiendes a Dios. Si quieren asegurarse que tú no tenés idolatría y estás tratando de infiltrarte al pueblo de Israel, porque hay gente idólatra de Roma que ha querido infiltrarse al pueblo de Israel. Así que te pregunta qué es lo que tú entiendes de Dios, qué es lo que tú entiendes del Mesías de Israel. Te lo van a hacer la pregunta. Ok. Quieren entender tu corazón, quieren entender cómo Dios ha cambiado tu vida, qué experiencias espirituales con el Dios uno tú has tenido. Experiencia en idolatría no te va a ayudar, tenés que tener experiencias con el Dios uno. Y para comenzar, ser Bene Noach, porque toda persona en el mundo tiene que ser Bene Noach. Un judío practica las leyes Bene Noach también. Así que te van a hacer la pregunta, ¿tú conoces de los Bene Noach? ¿Por qué no estás contento de ser un Bene Noach, un justo de las naciones? Porque en verdad eso es suficiente. Un Bene Noach está tal vez más alto que un sumo sacerdote. Abortó idolatría por el camino de Torah. Así que la persona Bene Noach está bien. Ahora, de nuevo, si es la razón de tu creación, ese es otro punto. Tenés que estar seguro si eso tu alma lo requiere. Bien. Celebra Shabbat. ¿Qué es lo que ha hecho en Shabbat? Quieren saber si tú ya reconoces que la Torah es verdad y que Shabbat es Shabbat. ¿Cómo celebras Shabbat? Celebras. ¿Cómo lo observas ahora? ¿Cómo lo vives ahora? ¿Qué es lo que haces en Shabbat? ¿Cuáles son tus planes? Como judío, si llega a hacer la conversión celebrando Shabbat. Te van a hacer esa pregunta. ¿Cuáles son los festivales bíblicos y cuál es tu favorito y por qué? Te van a hacer esa pregunta. Tenemos increíbles festivales bíblicos. Tenemos Pesach, la Pascua, tenemos Shavuot, Pentecostés, tenemos Sukkot, por ejemplo. ¿Cómo tú lo celebras? ¿Cuál es tu festival favorito? Tenemos obviamente Rosh Hashanah, que también se conoce como Yom Teruah, y también tenemos Yom Kippur. ¿Cuál de todos los festivales bíblicos te gustan? ¿Tú celebras Hanukkah, sí o no? ¿Tú celebras Purim? Ellos quieren saber porque en verdad estamos unidos en todo eso el pueblo de Israel. Si la persona dice, no, yo no voy a celebrar Hanukkah, probablemente lo pueden rechazar. Hay gente que trae su idolatría de Roma, su cabeza, idolatría de Roma, tratando de injertarla al judaísmo. No sirve eso. Así que todos estamos unidos, estamos caminando en el mismo camino, con el mismo ritmo, y eso incluye todos los festivales bíblicos. Bien, incluyendo los rabínicos, que sería Purim, que está en la Biblia, y Hanukkah, que está en la tradición histórica de Israel. Si no quieren hacer eso, no están listos. No están listos a caminar con Israel, simplemente. Y en verdad, muchas veces esa gente está todavía en la idolatría de Roma.
también un punto importante, la persona que quiere aprender y quiere caminar con Israel, tiene que aprender a vaciarse. Yo no sé nada. Simplemente, porque querer hacer conversión sabiendo todo, no vas a hacer nada y vas a chocar eventualmente y no vas a poder, vas a estar más frustrado que otra cosa. Tenés que aprender a desaprender y comenzar de cero. Si no estás dispuesto a aprender de rabinos, ni siquiera comences. Tú eres muy orgulloso para eso, no hay problema. Pero vas a tener problemas espirituales. El Salmo 147, al final dice, Magide vale Jacob, Jukom Mishpatale Israel, lo asajen le kogoy, Mishpatim vayadom haleluca, que significa el Eterno le dio estatuto de rey a Israel. No se lo dio ninguna nación, solo Israel. Así que escucha a Israel, escucha a los rabinos, escucha a los sabios de Israel. ¿No te gusta? No tenés que hacer conversión al judaísmo, te rechazarán. Y si no te gusta eso, como dice en inglés, too bad, no importa, ese es tu problema. También orgullosa, gente orgullosa no puede avanzar. La gente mansa, no sé nada, voy a comenzar de cero, no hay problema, bienvenido. Ok, te van a preguntar qué rituales tú tienes en tu familia, que tienen tal vez un trasfondo bíblico, porque muchos descendientes de los sefardítas que practicaban cierta manera cosas de judaísmo. Hay gente que está incorporando a medida que están estudiando cosas de judaísmo. ¿Qué es lo que tú practicas? ¿Qué traducciones tú has incorporado en tu vida, por ejemplo? ¿Qué prácticas tú tienes que estás anhelando cumplir como judío? Es una buena pregunta. ¿Cuál sería tu nombre hebreo una vez que terminé la conversión al judaísmo? Una pregunta fantástica, por ejemplo. ¿Cuál sería tu nombre en hebreo? Buena pregunta. No es al final de todo, tenés que saberlo ya. Como dije, hay comunidades judías que te van a aceptar, comunidades judías que no te van a aceptar. Tenés que unirte a una comunidad judía, vivir en la comunidad judía, que te acepten. Hay comunidades que están cerradas por tradición, porque fueron perseguidos severamente por idolatría de Roma. En este punto también, yo estoy trabajando con ciertos rabinos que estamos formando comunidades emergentes que están ayudando y facilitando a los descendientes de los sefarditas a regresar a la senda antigua. Y son fuera de la comunidad judía para incorporarlos, porque eso sería más fácil para las comunidades judías, te lo digo. Y el futuro del judío es Eretz Israel, es el pueblo, es la tierra de Israel. No es Panamá, no es Costa Rica, no es Argentina, es Israel. Ok. Así que te van a preguntar, ¿tú crees en la unicidad de Dios? ¿Tú conoces la Shema? ¿Por qué tú dejaste la creencia de la Trinidad, el Dios encarnado? ¿Qué lo fue que te llevó a tal decisión de tener fe solo en el uno y abortar toda forma de idolatría? Aunque le llames Yeshua HaMashiach, sigue siendo idolatría. Así que eventualmente la persona idólatra que quiere engañar termina expuesta. Hace tiempito, una familia misionera cristiana se disfrazó de judío y se mudaron a Israel. El hombre inclusive se convirtió en un escriba famoso en Israel. Eventualmente fue expuesto. Y hicieron pasar vergüenza a esta familia, porque ¿cómo puede ser? Y fueron expuestos en los periódicos más famosos del mundo como mentirosos misioneros. Como Pablo dijo, para el judío soy como judío. Mentiroso. Esta gente estaba siguiendo el ejemplo de Pablo. Así que te van a hacer preguntas de diferentes maneras para entender si en verdad tú abortaste la idolatría de Roma o cualquier otra idolatría. Tú crees en el Dios uno. Aparte de él no hay otro Salvador. El Mesías de Israel, el rabino del mundo. Pero solo el Eterno adoramos. Aparte de él no hay otro. ¿De acuerdo? ¿Sí o no? Y varias veces te van a hacer jurar que esa es tu posición, para que tú sepas. Jurar en el nombre de Dios, que no es juego. Así que... Pero no, hay diferentes procedimientos con diferentes comunidades. Pero para mí eso tiene que ser bien fuerte, porque hay gente que va a tratar de engañar. Ok, ¿podés explicar el concepto de monoteísmo? ¿Cómo se entiende monoteísmo? ¿Qué es monoteísmo? ¿De dónde se basa el judaísmo en el monoteísmo? Y tenés que estar dispuesto a dar razón bíblica. Por ejemplo, ¿cuál es el significado de la Torá en el judaísmo de Torá? ¿Qué significa para ti? ¿Qué significa en Israel la Torá? Una buena pregunta. Una pregunta fantástica. ¿Qué son los 613 mandamientos? ¿Podés nombrar algunos que son importantes? ¿Cuáles son
algunos, no obviamente los 613 mandamientos, porque creo que ningún judío se sabe los 613 que yo sepa. Pero, ¿podés nombrar algunos parte de los 613 mandamientos? Buena pregunta. ¿Cómo el judaísmo ve la naturaleza de Dios? ¿Cómo se entiende Dios? Aparte que Dios es uno, el Salvador, el Redentor, el Sanador. ¿Qué es lo que tú entiendes de la naturaleza de Dios, de acuerdo a la Torá de Hashem, de acuerdo a las escrituras de Israel? Una buena pregunta. ¿Cuál es el entendimiento bíblico, judaico, del Mesías de Israel? Obviamente no es un Dios encarnado, porque eso es mitología. No nace de una virgen, porque de nuevo, eso es mitología. ¿Cómo tú entiendes el verdadero Mesías de Israel, de acuerdo a las escrituras, de acuerdo al entendimiento bíblico judaico? ¿Cómo se entiende en Israel la idea del Mesías? Ok. ¿Podés entender, o cómo tú vas a explicar, mejor dicho, la idea de Tikkun Olam, reparar el mundo? También se le llama Al-Kiddush Hashem, santificar el nombre. ¿Cómo se entiende? Que significa básicamente cómo me comporto frente a otros siendo judío. Cómo tú te comportas como persona de las naciones para traer y convertir este lugar, el lugar que Dios va a morar. ¿Qué cosas, qué buenas obras tú encuentras que son importantes para mejorar este mundo y convertirlo en lugar que la Shejinah de Dios, la gloria de Dios, more aquí entre nosotros? ¿Podés explicarlo? ¿Cómo lo entiendes? ¿Qué es lo que tú aplicas en eso en tu vida? Ok. ¿Cuál es el entendimiento bíblico después de la muerte? ¿Qué es lo que pasa en la vida siguiente? ¿Cómo se entiende de acuerdo a la Biblia hebrea? ¿Qué es lo que pasa después de la muerte, básicamente? ¿Qué es lo que el judaísmo Torah entiende? De nuevo, tenemos muchos videos que ya responden esas preguntas, así que esto te va a ayudar para encontrar las respuestas. ¿Cómo se entiende el concepto de la Torah concerniendo libre albedrío? Buena pregunta. Dios quiere tu corazón gratuito. Así que, por ejemplo, permitió a Jesús o Yeshua hacer milagros y maravillas. Falso profeta total 100%. Dios lo permitió para darte libre albedrío. Ese es el falso profeta Deuteronomio 13, 100%. Pero Dios lo permitió, inclusive esas maravillas y milagros. Pero Dios lo permite, así que es el libre albedrío. Tú puedes deslumbrarte por los milagros y maravillas o seguir lo que la Torah dice. Jesús no cumplió un punto mesiánico, así que bueno. Okay. ¿Cuál es el significado en tu vida concerniendo los 10 mandamientos? Puedes nombrar los 10 mandamientos. Por lo menos trata de saberte los 10. Mínimo, tal vez no puedes, por lo menos 7. Pero hay que tratar, obviamente. Ok. Prácticas judías y rituales. Vamos a continuar. Vamos para allá. Ok. Antes de continuar, quiero darle bienvenida a todos los nuevos. Repórtense de dónde están viendo. Díganos cómo le estamos ayudando. También quiero que por favor le hagan me gusta a este video y se suscriban al canal. Que le hagan clic a la campanita para que le contemos cuando los siguientes videos en este canal vengan. Es importante. También quiero invitarlo a las clases de la Biblia. Estudiamos la Biblia hebrea todas las noches a las 8 de la noche hora de Toronto. De domingo a jueves estudiamos la Biblia hebrea, que es la raíz hebrea de la fe. La estudiamos del hebreo, la traducimos al castellano con sus comentarios, donde todo el mundo está bienvenido a aprender la Biblia hebrea con nosotros. Tenés que estar suscrito para comentar, pero todo el mundo está bienvenido. Así que suscríbanse al canal, dale me gusta el video, compártenos su grupo, únanse al proyecto de aprender la Biblia hebrea. El que aprende la Biblia hebrea vive menos engañado. Así que hagan clic, clic, clic. Ok. Prácticas judías y rituales. Podés nombrar las plegarias a diario. ¿Cuáles son los nombres? ¿Cuántas veces al día se hacen las plegarias? De acuerdo al judaísmo de Torah. ¿Las practicas ya? ¿Practicas las plegarias que se hacen durante el día? Islam hace 5 plegarias. Judaísmo hace 3. Tú ya las haces. También tenemos Hitbodedut, plegaria personal, y tenemos Hitbonenut, que es meditación. ¿Practicas todo eso ya? ¿Tú lo sabes ya? Plegaria es el mandamiento más difícil y el más fácil. El más difícil porque necesitas tiempo. Es el más difícil y a veces da pereza dar tiempo. Y trabajar en tu relación personal con el Creador. Ese creo lo más difícil.
pero hay que hacerlo. ¿Tú incorporas plegaria en tu vida, en el 1? Solo al 1 lo involucras, ¿no? ¿Sí o no? Ok. ¿Cómo tú celebras Shabbat? ¿Cuál es el significado de Shabbat en tu vida? ¿Lo celebras ya? Una buena pregunta, una pregunta fantástica. ¿Qué es lo que se entiende en Shabbat? ¿Qué es lo que se hace? ¿Qué se debe y qué no se debe? De acuerdo a la ley judaica. ¿Cuáles son los festivales bíblicos mayores y cómo son ellos celebrados? Una pregunta que ya comenzamos a contestar, pero una pregunta que hay que saber y hay que estudiar. ¿Podrías describir uno de los rituales importantes de Rosh Hashanah, que también se conoce como Yom Teruah? Punto interesante. Muchos de los idólatras de Roma conocen de Rosh Hashanah y ellos son rápidos a corregirte. Se llama Yom Teruah, es verdad, se llama el día de sonar la trompeta. Pero la gente, porque odia a los rabinos, vienen a corregirte rapidísimamente. Tenés que reconocer que Dios le dio los estatutos y reglas a Israel. Los idólatras de Roma lo desconocen total y por eso tienen odio contra los rabinos. Es el problema de ellos. Y que tenés que vivir y trabajar con la comunidad tuya y alinearte a ellos, no chocar contra ellos. Así que hay veces la persona viene de comunidades que tenían ese choque. Tenés que suavizarte y alinearte. Así que ¿tú conoces algunos rituales de Rosh Hashanah? ¿Sí o no? ¿Conoces un poquito de Yom Kippur? ¿Qué es Yom Kippur? ¿Cómo se observa Yom Kippur? ¿Has celebrado Yom Kippur? ¿Cuál es el elemento más importante de Yom Kippur? Dime algunos elementos, mejor dicho. Sukkot, que es tabernáculo. ¿Tú has celebrado tabernáculos? ¿Cuál es lo más importante de tabernáculos? Hay un punto interesante, te voy a decir. Vesamachta vejageja vejayita achsamea. Sé feliz. Es el mandamiento más grande de Sukkot. Pero hacemos la chocita, tenemos ciertos elementos que ocupamos en Sukkot. ¿Tú los conoces? ¿Has celebrado Sukkot? ¿Estarías preparado a hacer tu cabañita? Eso es importante. Ok. Toma bastante trabajo. Un festival bastante elaborado, pero para mí personalmente uno de mis festivales favoritos, pero el más trabajoso. Toma días para prepararse. Ok. ¿Cuál es el significado de Pesach, de la Pascua? ¿Y cómo se observa? ¿Cuáles son los elementos importantes para la Pesach, para la Pascua? Tenemos pan sin levadura, obviamente porque ahora no tenemos templo, no tenemos el Cordero de la Pascua, pero cuando venga el tercer templo, que se encuentra profetizado en Ezequiel 43, regresamos al servicio del templo con el Cordero de la Pascua. Pero ¿cómo se celebra? La cena especial que se hace, ¿cómo se conoce? ¿Son niños permitidos en la cena de la Pascua? Obviamente. ¿Cuál es el elemento importante para los niños? Preguntar, obviamente. ¿Tú has celebrado Hanukkah? ¿Piensas celebrar Hanukkah? ¿Cuál es el elemento importante? ¿Cuáles son los elementos, importantes de Hanukkah? Purim. ¿Tú conoces de Purim? ¿Qué se celebra en Purim? ¿Cuáles son los elementos importantes de Purim? ¿Qué se debe y qué no se debe hacer en Purim o cualquier festival bíblico? ¿Tú conoces de Tisha B'Av, que es el 9 de Av? ¿Tú conoces del Tisha B'Av? ¿Sí o no? ¿Qué es lo que se hace? Tengo un ayuno bastante importante que es el 9 de Av, que cae generalmente en agosto. Estamos levantando la destrucción del templo, de los templos. ¿Tú conoces un poquito de Tisha B'Av? Bien. ¿Qué significa kashrut? Ahora estamos hablando de diferentes leyes. ¿Qué significa kashrut? Que es la ley de comer propiamente. Eso es lo que significa. Tú lo observas, las leyes de kashrut, no juntas leche con carne, por ejemplo. Ok, puedes explicar el concepto de Shomer Shabbat, que observar el Shabbat, cómo se entiende. ¿Qué se debe hacer en Shabbat? ¿Qué no se debe hacer en Shabbat? Te recuerdo, estos son leyes para la persona que está aspirando a hacer conversión. La persona venenosa debe celebrar Shabbat, en mi opinión. La persona que está haciendo conversión al judaísmo va a tener que comenzar a incorporar cosas que el judío hace en Shabbat, que tiene que ser como observar Shabbat, para que sepan. Es una práctica para él, para ahora, o para ella. Tú conoces
las leyes de Taharat HaMishpat, las leyes de pureza familiar. ¿Qué es lo que es Taharat HaMishpachá? La pureza de la familia. ¿Qué es lo que significa? Por ejemplo, el hombre casado no tiene relaciones sexuales con la mujer que tiene el periodo, por ejemplo. Pero hay muchas otras leyes que tenés que estudiar. ¿Tú conoces el concepto de Sedaká, dar caridad? ¿Cómo se entiende Sedaká? ¿Tú conoces la ley de dar maaser, dar diezmo? Hay un punto importante. Si tú donabas a tu organización de idolatría tu diezmo para propósitos de evangelización, o sea, llevar idolatría a otros, una de las maneras mejores para reparar, porque tenés que reparar, es dar tu diezmo a organizaciones que enseñan Torah, para que tú sepas. Es la manera de pagarle el regreso a Dios, para que tú sepas. Así que tú practicas dar el diezmo, maaser se llama en hebreo. ¿Conoces algunas leyes éticas concerniendo hacer negocios y relaciones interpersonales? Por ejemplo, ser honesto en negocio, no robar al otro su tiempo o mentirle a la persona para un negocio, por ejemplo. ¿Cómo tú observas el mandamiento de honrar a tus padres y a tu madre? ¿Cómo se observa? ¿Planeas honrarlos una vez que haces conversión? Porque hay gente que es religiosa, te lo digo, pero religiosa en su vida, pero no mantienen relaciones interpersonales como se debe. Así que la persona tiene que ser constante para hacer conversión. En verdad, la persona de fe tiene que ser constante. Ok. ¿Cuáles son las reglas que se usan para los tiempos de plegaria? En la sinagoga o personalmente. Por ejemplo, vestirte decente cuando estás en plegaria, muy importante. ¿Cuáles son ciertas de las reglas importantes en la sinagoga? Por ejemplo, vestirse decente, estar parte de un quórum, que son 10 hombres. Solo los hombres cuentan por un quórum, una mujer no cuenta para quórum. No estoy diciendo nada mal para ella, ese es para su beneficio porque ellas son exentas a tales leyes, porque tienen otras ocupaciones. Ella, cuidar los niños, cuidar ciertas cosas que para facilitar la vida, no para hacérsela difícil. Ok. ¿Cómo te preparas para observar Shabbat? ¿Qué son tus preparaciones? ¿Cuándo comenzás a prepararte para celebrar Shabbat? Por ejemplo, mi tradición personal, yo comienzo desde el domingo a comprar cosas. Así que cuando llega Shabbat, yo generalmente estoy listo. Ok. ¿Cuál es el papel importante de un rabino en la comunidad judía? ¿Estarías dispuesto a escuchar a tu rabino? Porque hay gente de nuevo que son orgullosas que no están dispuestos. Ok. ¿Cuál es la perspectiva médica concerniendo la ética? Como donar sangre, por ejemplo, es permitido. Por su mandamiento nosotros vivimos. Donar los órganos. La persona puede donar órganos o recibir órganos que fueron donados, por decirlo así. O terminar la vida, que suicidio, por ejemplo, asistido es prohibido. Dice la Biblia, por sus mandamientos nosotros vivimos. Así que no se cuestiona eso. Bien, vamos a parar aquí. Esta es la parte primera. Todavía faltan mucho. Estamos en número 31 iríamos. Así que si te gustaría ver parte 2, escribe aquí abajo. Quiero ver parte 2, continuemos. Y si todo va bien, podemos hacer una serie más larga de los pasos para la conversión. Pero bueno, si piensan que me faltó algún punto de los puntos que cubrí, escríbeme aquí abajo. ¿Alguna corrección tal vez? De nuevo, ser judío no te da más beneficio que ser una persona justa en las naciones. Esto es para las personas que necesitan en su alma hacer conversión. En mi opinión personal, todos los descendientes sefarditas tienen que regresar a la senda antigua. Pero idolatría de Roma, de Islam, de hinduismo no tienen futuro. El futuro es el camino de Torah, ya sea como justo en las naciones o como judío. Es verdad. Comparte el video, háganle me gusta. Shalom Aleichem, Kol Tuv.